Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, año 2003. Capítulo 5. Financiación privada y prestación de servicios de salud, educación y agua. Los gobiernos, por diferentes motivos, suelen asumir la financiación y prestación de servicios sociales básicos, atención médica básica, educación primaria, agua y saneamiento. La financiación pública es la que permite asegurar el acceso equitativo a los servicios básicos sociales. ¿Por qué los pobres carecen de estos servicios? La población clase media baja carece de dichos servicios, pero si este tiene algún valor monetario, deja de ser útil para ellos, y por esta razón se les dificulta su salida de la pobreza, ya que esta población se conforma con los servicios que le suministra el gobierno. ¿Por qué ha aumentado el suministro en los países pobres? En los países en desarrollo, el creciente protagonismo del sector privado en educación y salud y las presiones a favor de la privatización de los servicios hospitalarios y de suministro de agua responden a tres factores. La falta de recursos por parte del gobierno. Muchos gobiernos afectados por la falta de recursos económicos nacionales o procedentes de la ayuda extranjera no pueden proporcionar servicios sociales eficientes o financiar grandes inversiones en infraestructuras. La baja calidad del suministro público. El bajo nivel de suministro público en muchos países también está estrechamente relacionado con la escasez de recursos. Son abundantes los ejemplos de gobiernos que no prestan a sus ciudadanos, y especialmente a los pobres, servicios sociales básicos o de servicios de buena calidad. Haciendo referencia al anterior, en cuanto a la salud, muchos países en desarrollo de América Latina, Asia Meridional y Asia Sudoriental cuentan con un considerable y floreciente sector privado. Además, una parte significativa del gasto en salud es privada en todas las regiones, siendo los proveedores privados quienes cubren más de la mitad de los servicios de salud básicos de los países de bajos ingresos en Asia y América Latina. Una proporción significativa de los hospitales y servicios de salud son de propiedad privada, aunque la responsabilidad de las medidas preventivas recae mayormente sobre el sector público. Acuerdos para gestionar la seguridad social y las instituciones de salud pública. Alrededor de 270 millones de latinoamericanos, el 60% de la población recibe subsidios en efectivo y servicios de salud pagados por los fondos de la seguridad social y a menudo dispensados por sus empleados. La penetración de las empresas multinacionales a los fondos de la seguridad social está avanzada en Argentina y Chile, mientras crece en Brasil y da sus primeros pasos en Ecuador. En Argentina, los hospitales públicos que no se han integrado a la atención médica administrada deben afrontar la llegada de pacientes cubiertos por fondos privatizados de la seguridad social. Estos pacientes se ven obligados a recurrir a los hospitales públicos porque no pueden pagar los costos adicionales de los privados o porque los médicos privados se niegan a atenderles, porque los fondos de la seguridad social no pagan. Los hospitales públicos de Argentina y Brasil requieren ahora reembolsos de los fondos de la seguridad social y de los seguros privados, además de pagos adicionales. Para recibir atención gratuita de las instituciones públicas, los pacientes pobres deben someterse a un detallado análisis de los medios con los que cuentan, registrándose unos niveles de rechazo de pacientes de entre el 30 y el 40% en algunos hospitales. Así puesto que las organizaciones de atención médica administradas atraen a los pacientes en mejor estado de salud. Los pacientes más enfermos son transferidos al sector público. Este sistema, a dos niveles, debilita el fondo común de riesgo y socava el cruce de subsidios entre los grupos de población con mejor salud y los más vulnerables. Dentro de los servicios de financiación, la educación juega un papel fundamental en la mayor parte de los países de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta fue creada en 1961 por un grupo de países europeos. Aproximadamente el 10% de los estudiantes acude a las escuelas privadas de educación primaria, tanto independientes como dependientes del Estado. Esta proporción
tiende a ser mayor en los países en desarrollo. En América Latina, los centros educativos privados absorben más del 14% del total de las matrículas en educación privada, aunque en Costa Rica, países con muy buenos resultados, la proporción es del 7%. En 10 de 22 países subdesarrollados, sobre lo que se disponen de datos, la proporción del sector privado es de entre el 10% y el 40%, mientras que en los 12 restantes es inferior al 10%. En la India, la proporción de escuelas privadas es más elevada en aquellos estados con menos niveles de matriculación en educación privada, lo que indica que el sector privado es la alternativa escogida cuando el sector público ofrece malos resultados. A mayor pago, menos matriculaciones. Solicitar a los hogares pobres que paguen por la escolarización pública o privada no conduce a alcanzar la educación primaria universal y por lo tanto es poco probable que contribuya a cumplir los objetivos de desarrollo del milenio. 2/3 partes de las familias rurales de Ghana no pueden permitirse enviar a sus hijos a las escuelas de forma sistemática y 3/4 partes de los niños de la calle de Arca, la capital, abandonaron la escuela por no poder pagarla. En aquellos lugares de África en los que se han eliminado los pagos por la educación, los niños han acudido en masa a las escuelas. Cuestiones relativas a la calidad. Muchos defensores de la educación privada aseguran que el desempeño de las escuelas privadas es superior a la de las públicas, que las escuelas privadas son de por sí más responsables, que contribuyen a que los alumnos desarrollen habilidades cognitivas más sólidas y que tienen un mayor sentido de propiedad de su propia educación. Pero apenas hay pruebas que apoyan estas afirmaciones. En Perú, los alumnos de las escuelas privadas superan a las de las escuelas públicas, pero pagan 10 veces más por la educación recibida. En lo general, el apoyo directo a las escuelas privadas de educación primaria y secundaria supone aproximadamente el 10% del gasto gubernamental en educación de los países de la OCDE. Financiación pública de las escuelas privadas, ventajas y desventajas potenciales. Dentro de las ventajas tenemos el apoyo gubernamental a la educación privada no puede ser equitativo si no se dirige a los hogares pobres. Como ventaja, la mayor parte de las escuelas rurales privadas de Indonesia dependen de subsidios estatales tanto como las públicas. Otra ventaja, frecuentemente los gobiernos de muchos países en desarrollo también hacen cargo de los salarios de los maestros de las escuelas privadas. Y como desventaja, los subsidios aumentan aún más a las presiones que soportan los débiles sistemas públicos, que deben proporcionar servicios para los grupos de poblaciones más vulnerables y disponen de menos resultados humanos y financieros. Lograr una prestación privada positiva para los pobres. A pesar de sus desventajas potenciales, en determinadas circunstancias la financiación pública de las escuelas privadas puede resultar positiva para alcanzar la escolarización privada universal, especialmente si los gobiernos tienen problemas para cubrir todos los costos, construir centros y pagar los salarios de los maestros. En algunos países, la escasez de las escuelas públicas ha dado lugar a la multiplicación de las escuelas privadas, para garantizar que los niños de familias pobres que no pueden asumir los pagos escolares puedan asistir a las escuelas privadas. Los gobiernos podrían financiar su educación a través de vales. Uno de los países que adoptó este sistema, por ejemplo, fue Colombia, un sistema con respuestas a la escasez de colegios públicos de educación secundaria. Este concepto de financiación pública de la educación privada puede contribuir a la ampliación de escolarización con costos más reducidos para el gobierno, porque el único costo soportado por el gobierno es el de dicho vale. Esta iniciativa difiere libremente de los sistemas de vales que permiten a las familias matricular a sus hijos en centros de elección
público o privado, para evitar las ganancias imprevistas a las escuelas medias, que habitualmente se inclinan para la educación privada. Los valores deberían estar restringidos a las familias pobres como Chile, Colombia, Puerto Rico y el Reino Unido. Otro punto importante dentro de estos servicios es el agua y el saneamiento. Solamente el 5% de la población mundial, aproximadamente 300 millones, reciben agua a través de empresas privadas. La mayor parte de las privatizaciones de los servicios de suministro de agua y saneamiento se ha dado a través de las sociedades públicas privadas en áreas urbanas, y casi todas han tenido lugar en años 90 en países muy urbanizados. Es poco probable que las empresas privadas tengan interés en abastecer de servicio de agua a las zonas rurales de los países bajos de ingresos, porque se considera que las zonas rurales no generan beneficio. En cuanto a saneamiento, las sociedades públicas o privadas también consideran que las personas pobres no producen beneficio. Como reflejo de este perjuicio, algunas empresas privadas de suministro de agua han encontrado la manera de excluir a las personas pobres de los servicios, incluso en las áreas urbanas. En Cartagena, Colombia, un gran asentamiento precario no recibió servicio de suministro de agua porque las empresas proveedoras consideró que estaba fuera del área urbana. Además, en algunos países la aplicación de las conexiones ha sido limitada. En Dhaka, aproximadamente el 80% de la población tenía acceso a agua potable en 1994. 4 años después de privatizarse este servicio, solo el 82% disponía de este acceso. Los precios de los servicios. El hecho de que el sector privado sea razón financiar las inversiones menos lucrativas en zonas rurales pobres perjudican a los usuarios, pero con frecuencia las sociedades públicas privadas actúan del mismo modo, incluso de las formas más directas, con tarifas que gravan a las personas pobres de la forma desproporcionada. Tarifas para los usuarios. Sudáfrica y Bolivia. Con frecuencia la privatización de los servicios de suministro de agua acarrean un aumento de tarifas que dictan muchos de ser accesibles para los hogares más pobres. En algunos sistemas públicos los hogares disfrutaban de un suministro de agua barato, manteniendo muy por debajo del nivel necesario para recuperar costos, y en muchos casos se pasaban por alto el no pago de la factura. Esta práctica no es aconsejable, ya que las empresas públicas con escasez de recursos subvencionan igualmente a los pobres y los ricos. Sin embargo, el súbito cambio de pagar precios excepcionalmente bajos a pagar facturas excesivamente altas ha tenido consecuencias desastrosas para los hogares pobres. Sudáfrica. Sudáfrica ha realizado avances sin precedentes en la aplicación de suministro de agua a la población, aunque la gestión de la estructuración tarifaria ha resultado ser un resto. En agosto de 2000 se declaró una epidemia de cólera en la provincia de Sudafricana, que afectó a más de 14.000 personas y se cobró más de 250 vidas. La epidemia se inició cuando después de que las autoridades locales cortaran el suministro de agua a la población de unos asentamientos informales que no podían pagar estas nuevas tarifas aplicadas a los usuarios. El ministro sudafricano de Recursos Hídricos y Forestales ha reconocido que la política de recuperación de estos costos adució la epidemia de cólera, obligando a los hogares a recurrir a fuentes de agua alternativas. En el proceso hacia la privatización de los servicios de suministro de agua, el gobierno sudafricano cambió radicalmente su anterior política de mantenimiento de tantas bajas y tolerancia de la falta de pago. Pero este cambio se realizó de manera súbita y brusca, sin adoptar simultáneamente medidas que aliviaran la carga económica para los pobres. Bolivia. A principios del 2000 se registraron protestas en Cochabamba, Bolivia, mayormente con respuesta a la subida de precios de aguas domésticas que se duplicaron y cuadriplicaron. Este aumento de precios produjo pocas semanas después que la empresa privada de agua Tunari
domiciliadas en Londres se hicieran con el control del sistema de suministro de agua de la ciudad. La protesta consiguieron paralizar la ciudad de forma efectiva durante 4 días consecutivos y al extender por todo Bolivia. Resultaron 50 personas detenidas, docenas de personas heridas y 66 personas muertes violentas. Muchos analistas coinciden en señalar que es importante el aumento de las tarifas se debía al costo de un caro proyecto de construcción de los hogares. Estaban obligados a pagar por adelantado. El proyecto de ingeniería Mitsukuni es uno de los más complejos de la Sudamérica. Incluye la construcción de un dique por valor de $130 millones, una central hidroeléctrica y un túnel de 20 kilómetros por valor de $70 millones para transportar agua del río Mitsukuni a Cochabamba. En muchos países altavistas exigieron al gobierno que proporcionara gratuitamente 50 litros de agua diario a los hogares pobres. La cantidad mínima necesaria estipulada por la OMC para mantenimiento de la higiene y salud. En tercer lugar, la subida de los precios de agua deberían establecer progresivamente de no manera súbita. Este hecho se ha compensado por los precios todavía más altos que los pobres pagaban anteriormente a pequeños proveedores de agua. Consolidación de Estado. La capacidad de regulación de los países en desarrollo debe estar constituida de forma que el ministro público y privado funciones para los servicios y usuarios. Actualizar la formación de personal gubernamental es vital. Esto quiere decir que es necesariamente que los países ricos aporten más ayuda o cooperación técnica, sino que de dichos países asuman el costo de la transferencia de conocimiento, intercambio de experiencia entre los países pobres. La mejora del comportamiento de los consumidores también es importante para la regulación de la atención médica. Para ello puede ser necesario mejorar los conocimientos de los consumidores o facilitar las subvenciones para que los servicios de la calidad sean más accesibles. Los gobiernos también pueden crear instituciones que permitan a los consumidores reclamar ante aquellos proveedores que presten servicios inadecuados. En cuanto al suministro de agua y saneamiento, una buena forma de ampliar el número de beneficios del servicio consiste en establecimiento de estratégicos de las tarifas, independientemente del que el proveedor sea público o privado, de modo que la cuota de los usuarios aumente en función de uso en servicio por una parte y la creación subvenciones dirigidas a grupos específicos. Si la atribución de dichas subvenciones se basa en un criterio geográfico según la localidad en la que residen los pobres y no en los ingresos, la probabilidad del éxito será mayor. ¿Cómo abordar los riesgos de una privatización? En todos los sectores deberían existir capacidad de regulación antes de proceder a las privatizaciones. De no ser así, puede ser que el sector privado se limite a responder una demanda diferente y no al acceso de la demanda, ya sea educación, atención médica, la clínica o agua y saneamiento. Contando con más información sobre el sector privado y la mayor capacidad de regulación, el Estado puede garantizar que el sector privado desempeñe un papel de complementario en el suministro y la financiación de estos servicios sociales.